vamos a una nueva entrevista que en Marca Registrada con el economista, militante de la ADC, ex ministro además de Educación. Me refiero a José Pablo Orellana. Muchas gracias por acompañarnos. Tanto tiempo. ¿Cómo está, Mónica? Sí, es harto tiempo. Gracias por invitarme. En que uno reportea educación ahí. Así es. Bueno, sí, aquí estoy tiempo, ¿no? para que hablemos de la economía y otras cosas que primero, usted quería una conversar. impresión breve quiero preguntarle respecto de lo de su camarada. Bueno, está suspendido en su militancia, pero ¿cuál es la impresión con la que se queda del caso de Jorge Pizarro? No he visto esta noticia. Ustedes aquí me comentaron, no vi el programa al cual se refieren, así que no puedo dar una opinión. Ya, ok. Pero tampoco tiene opinión respecto de que él sea senador y su señora reciba dinero de empresarios de tragamonedas. Como digo, no he visto el programa, me entero porque usted me contó aquí a la entrada, así es que no le puedo dar una opinión. Ok, vamos con la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillo. ¿Su impresión es que tiene o no tiene fundamento? A ver, Mónica, no he leído la acusación, pero sí tengo una opinión respecto a las acusaciones constitucionales, como se vienen materializando ya hace tiempo. Creo que las acusaciones constitucionales son algo demasiado serio. Es acusar a un ministro de que no está cumpliendo la ley, de que debe ser destituido de su cargo por la gravedad de los hechos que ha llevado adelante, violando la ley y la Constitución, no respetándolas. Y no es un arma de lucha política, creo yo. Y esto se usó con la ministra Yasna Proboste, hoy senadora, y se la destituyó. Y a mí me parece, y me parece hasta hoy día, que no fue una buena manera de usar la acusación constitucional en ese caso, como tampoco lo fue después con el ministro de Educación, Harald Beyer. ¿Y tampoco le parece ahora que se está bien usando? No he estudiado, pero también me da la impresión que hay elementos de lucha política que dominan. Y yo creo que de esta forma se viene con este proceso que partió hace años por algunos de los que hoy día defienden a la ministra Cubillo, que probablemente fueron parte de los que acusaron a Yasna Proboste hace años atrás. Entonces, creo que habría que hacer una reflexión más a fondo. Si esta es la manera de tener el debate y la lucha política haciendo acusaciones tan graves. Quiero hacer algunas preguntas. Pero sobre este caso no lo he estudiado. Sí, me preocupa el hecho de lo que se esté haciendo. Usted fue ministro, entonces quiero preguntarle. Déjeme decirle que también fui acusado. Sí. No prosperó, además, pero la en su acusación. Caso, eso le iba a decir, en su caso no prosperó. La acusación, pero sí, así es que pero francamente... un par de cosas. Por ejemplo, hay unos argumentos que quiero saber si le parecen varios o no. Mire, uno de los argumentos es que es bastante... se puede opinar sobre él porque se puede adherir o no al argumento. El argumento es el siguiente, que se han enviado mails informando a los apoderados respecto Mónica, de una ley. No quiero entrar en la acusación porque no la he estudiado. Pero usted tenía acceso a la base de datos. ¿Por qué se lo pregunto? Porque lo que se dice de fondo es que de parte de los acusadores discrepa la Contraloría y discrepa el Consejo de la Transparencia, que acceder a la base de datos de los correos de los apoderados es violar en el fondo los datos privados. ¿Usted como ministro tenía acceso a base de datos de los apoderados? Mire, probablemente no teníamos bases de datos de apoderados cuando yo fui ministro, pero más allá de eso, no quiero entrar al detalle, porque no he estudiado la acusación. A lo mejor la habría estudiado si usted me hubiera invitado a conversar sobre esto, pero lo que sí tengo una opinión clara es respecto del uso de las acusaciones constitucionales que se viene haciendo hace años y que en el caso de Yasna Proboste y de Harald Beyer significó que ellos dejaran el cargo. Esto es muy grave. Además, la persona de perder su cargo bajo esa acusación después durante 5 años no puede ejercer ningún rol dentro del servicio público. Y si uno está en un cargo de ministro es porque realmente tiene una vocación de servicio en lo público. La ministra dice que la están acusando por tener una agenda distinta al Partido Socialista. En ese sentido coincide con usted, porque dice que hay una motivación política. Dice que la acusan por tener una agenda distinta al Partido Socialista. Estoy diciéndole que durante las acusaciones que se han hecho durante todos estos años, creo que se está llevando la acusación constitucional a un rol que a mí no me parece, que de alguna manera se desnaturaliza la acusación cuando se usa de esta forma. Y más allá de la acusación, ¿cómo evalúa la gestión de la ministra Cubillo? Bueno, ella está... en fin, impulsando iniciativas en las cuales ella cree, ha enviado proyectos de ley al Congreso, pero no tengo, digamos... a ver, hay cosas que estoy de acuerdo con ella y otras en que estoy en desacuerdo de las que ha estado haciendo. ¿En cuál está de acuerdo? Estoy de acuerdo en la búsqueda de, por ejemplo, los programas que ha hecho para tratar de mejorar la calidad de la educación. En esas cosas coincido. ¿En qué no coincide? Creo que en las cosas legislativas hay otras. Yo buscaría
por lo menos fue mi experiencia, busqué y buscamos impulsar aquellas materias sobre las cuales pudimos construir ciertos consensos y ciertos acuerdos. Y prefiero esas materias en materia de educación, buscar esas antes que aquellas que dividen y que causan confrontación. Vamos a las 40 horas. ¿Usted está a favor o en contra de este proyecto? Bueno, hay dos, pero me refiero al que disminuye de 45 a 40 la jornada. Mire, creo que en materia de ese proyecto y de otros que es en relación con la situación económica, me parece que estar discutiendo en este momento, dedicando las energías de los parlamentarios, del gobierno, de la opinión pública a este tema de las horas de la jornada, me parece que no guarda relación con la situación que estamos viviendo en la economía, en el país y fuera. Cuando la semana pasada hemos tenido un informe del Banco Central que es realmente preocupante en términos de lo que nos muestra, del impacto que está teniendo la situación internacional sobre la economía chilena y de otros propios problemas que nosotros estamos teniendo. ¿Cómo definiría usted la situación económica actual? Mire, la situación económica actual no es de crisis, afortunadamente no es de crisis, pero sí es de preocupación, porque estamos creciendo menos. El Banco Central ha hecho sus estimaciones para este año que vamos a crecer menos de lo que creía hace unos meses atrás, y lo mismo respecto al próximo año. Y esto de crecer menos no es un tema de números, al final es un tema cotidiano, porque se traduce en los empleos que se crean o se dejan de crear. Esto de crecer menos significa las posibilidades de trabajo para mucha gente, las remuneraciones, etcétera. ¿Qué pasaría? Porque usted escribió sobre eso, me gustaría que usted lo explicara. ¿Qué pasaría si enfrentáramos una crisis económica, si ya la guerra comercial, que ya es un problema, para algunos incluso ya es una crisis, se agudizara más o con otro tipo de problemas? ¿Qué tan preparados estamos como economía? Mire, lo que yo escribí fue lo siguiente, yo me hice la siguiente análisis. Nosotros tuvimos en el mundo dos crisis importantes en los últimos 20 años. Una a raíz de la crisis financiera internacional hace 10 años y la anterior la crisis asiática. Y Chile pasó esas crisis relativamente bien comparado a lo que nos ocurría antes. Entonces, mi pregunta es cómo estamos ahora, si es que hay una crisis internacional grave. Y hay cosas en las cuales estamos mejor, hay aspectos en los cuales estamos mejor. Estamos mejor por la manera en que tenemos nuestra política cambiaria, la facilidad para que ante una situación internacional como la que estamos viviendo tengamos una corrección cambiaria. Estamos mejor en el ámbito financiero, estamos más débiles en otros. Por ejemplo, tenemos más deuda y más déficit en el Estado. Y eso nos deja una situación más vulnerable. Una pregunta, ¿usted está de acuerdo con que el gobierno haya primero respondido con un proyecto de 41 horas con flexibilidad y después haya dicho que la prioridad va a ser, en el fondo, la reforma de pensiones? ¿Cuál debería ser la prioridad en este minuto en Chile respecto al tema laboral? Yo diría que respecto al tema laboral la prioridad deberían ser dos. Uno es cómo enfrentamos esta situación de menor crecimiento, cómo le damos más dinamismo al crecimiento, que es lo que nos va a generar empleo. Esa debería ser prioridad número uno. Le doy un ejemplo de cosas que ayudarían en eso. La semana pasada, además del IPOM, la Comisión de Productividad entregó un informe respecto del sistema regulatorio en el país, de los permisos necesarios para hacer una inversión. Y la verdad es que estamos bien mal en eso. El tiempo que toma llevar adelante un proyecto de inversión es enorme. Y ellos lo documentan detalle a detalle para cada una de las áreas, para la minería, para la energía, para la infraestructura, y proponen maneras para mejorar eso. Eso podría agilizar la inversión y frente a una situación internacional y nacional más difícil, mejorar. Y eso tendría consecuencia al empleo. Le voy a mencionar otra área en la cual debiéramos, creo, tener prioridad en materia de trabajo y empleo, que tiene que ver con el cambio tecnológico. El gran tema en todo el mundo hoy día en materia de trabajo no tiene que ver con la jornada, tiene que ver con cómo nos hacemos cargo del cambio tecnológico y los empleos que están en riesgo. Hay otros países que ya han reducido ante la jornada, que ya tienen esos temas mucho más resueltos probablemente que el nuestro, pero yo quiero preguntarle otra cosa. Respecto al crecimiento, usted decía que es menor del que se proyectaba, que estamos en una situación compleja, no de crisis decía usted, pero compleja. Así es. Mi pregunta es, ¿qué responsabilidad le atribuye usted al gobierno en este crecimiento? Porque es un gobierno que además gana la elección con una alta expectativa de la gente respecto a la situación económica. ¿Cómo evalúa usted la gestión económica de este gobierno? Yo hubiera esperado que hubieran impulsado otras iniciativas con más fuerza para generar justamente un mayor crecimiento. Hubiera esperado, por ejemplo, este mismo tema que hablábamos de las inversiones, de facilitarlas. Entonces, ¿este gobierno también es corresponsable de la falta de crecimiento? Siempre hay responsabilidades compartidas. Hay un problema internacional evidente y también hay temas que uno hubiera pensado que
manejados de otra manera, podrían haber generado mayor crecimiento. ¿Usted tiene más expectativas de este gobierno en el ámbito económico? No, el gobierno generó expectativas que no se han podido cumplir y eso, la frustración de las expectativas produce, al final reafirma esa situación. Pero déjeme decirle, yo creo que debiéramos concentrar el esfuerzo no en discutir cuánto es de lo internacional y cuánto de lo nacional. La misma discusión se produjo en el gobierno pasado. Yo creo que todo el esfuerzo debemos destinarlo a cómo superamos esta situación. Y en ese sentido, la reforma tributaria que plantea el gobierno con reintegración, ¿puede ayudar al crecimiento o no va a ayudar tanto? ¿Qué opina usted? Déjeme decirle, la reforma tributaria que salió de la Cámara, creo que salió mejor de la Cámara del proyecto que ingresó el gobierno. Creo que los aportes que se hicieron, la democracia cristiana hizo un trabajo fuerte y eso permitió, junto con otros aportes, mejorar el proyecto en la Cámara. Yo espero que pase lo mismo en el Senado. Ahora, si usted me pregunta derechamente lo de la reintegración, porque hoy día está integrado parcialmente, la reintegración total, yo creo que no es lo que tiene prioridad desde el punto de vista del crecimiento. Yo hubiera hecho otra cosa. Tanto, dice usted. No es que vaya a ayudar tanto. Porque ¿pero usted lo votaría a favor si fuera parlamentario? Yo buscaría convencer al gobierno que hagamos otras cosas, porque el gobierno está sacrificando recursos para financiar eso, y está compensando con otras medidas, entonces, porque sabe que no puede bajar los impuestos, dada la situación fiscal. Entonces, ¿qué haría? Buscaría otras formas que pueden estimular más el crecimiento de lo que esta medida puede lograr. Enfrentado a esta reforma tributaria, ¿usted la votaría a favor o en contra? Es que no es una reforma en bloque. Hay cosas que uno debe votar a favor, otras que debe procurar mejorar y otras cambiar. ¿Sabe por qué le preocupa la reintegración? Porque hay un debate siempre en estos llamados los corazones de las reformas en todos ámbitos. Ahí se centra mucho el debate. Entonces, hay quienes sostienen que la reintegración es de justicia tributaria y otros sostienen que es un beneficio para los más ricos. ¿Usted votaría a favor o en contra de la reintegración y por qué? Déjeme decir lo siguiente. Yo diría que primero, frente a si el objetivo es un mayor crecimiento, yo privilegiaría otras medidas antes que la reintegración. No porque sea mala la reintegración, puede contribuir a una mayor equidad a personas que ganan de distintas maneras, tener un tratamiento igual. Pero en este momento yo haría otra cosa. Creo que, por ejemplo, los impuestos que gravan la inversión son mucho más prioritarios en este momento, la inversión y la reinversión en las empresas. ¿Y un proyecto de 40 horas, qué efecto cree que va a tener si se aprueba finalmente? Bueno, a mí me parece que, sin perjuicio de que creo que en este momento deberíamos dedicar la energía a otra cosa frente a eso, indudablemente que encarece la contratación, un proyecto de menor jornada. O déjeme decirlo de otra manera, para poder bajar la jornada, ya medía la historia, en la medida que va bajando la jornada, eso gracias a un aumento de productividad. Si hay aumento de productividad, uno puede bajar la jornada o mejorar remuneraciones. Entonces, si uno baja la jornada, no va a poder mejorar las remuneraciones como sí lo haría con la misma jornada frente a un aumento de productividad. Entonces, lo primero, asegurémonos que haya aumentos de productividad que nos permita trabajar menos o tener mayores rentas. Y cuando se habla de la productividad, ¿esto es solo que los trabajadores sean más productivos o tal vez al empresariado también le hace falta mirarse a sí mismo y ver en qué no son tan productivos? Porque en general siempre se apunta al empleador, que el empleador no es tan productivo, que el empleado en comparación con otros países lo hemos escuchado, pero no lo escuchamos mucho a los empresarios también ver eso respecto, no sé, de inversión, de tecnología, ¿Son tan superproductivos los empresarios chilenos? No. Primero, los empresarios no son superproductivos. Los que pueden ser productivos son las empresas. Bueno, en los cuales participan trabajadores y empresarios. Son las empresas las que deben ser más productivas. ¿Y qué tal andan las empresas en Chile? Bueno, hay de todo. Lo que sí le puedo decir es que todas las empresas luchan cada día por hacerlo mejor, porque si no, quedan fuera. Pierden trabajo. ¿Están haciendo correctamente o tenemos que dar un cambio en el foco también las empresas? No, en los temas que es un tema cotidiano y el Estado, el gobierno, las autoridades tienen que ayudar a que este proceso sea más efectivo, a que haya más facilidades para que ello ocurra. Pero es un trabajo conjunto, no es un tema que los empresarios o los trabajadores. Y la productividad y la competitividad se mide a la empresa en su conjunto. Y le aseguro que en la mayor parte de las empresas, para que tengan éxito, tiene que ser un trabajo colaborativo, en el cual hay un esfuerzo común. Y usted a todo esto entonces, ¿usted votaría a favor o en contra de la reforma de las 40 horas? No, a mí no, yo votaría en contra. ¿Usted votaría en contra? ¿Y llamaría a su partido, a los parlamentarios de su partido que hicieran lo mismo? Yo les diría los puntos de vista, pero lo primero que les diría,
¿por qué no concentramos el esfuerzo en otras cosas que tienen hoy día mucho más prioridad? ¿Y en la reforma de pensiones le parece que es adecuada la que se está implementando, la que está impulsando? La reforma de pensiones está empezando su discusión, sí. Y si usted quiere conversamos largo otro día, un tema complejo que he estado estudiando y podemos conversarlo con mucho gusto, pero es un tema amplio, de enorme trascendencia y cuyos efectos se miden en décadas, no en años. Por lo tanto, merece un análisis a fondo. Ya, lo invito otra vez feliz para que hablemos solamente de eso, pero deme al menos un titular en el sentido de a qué hay que poner sobre todo más atención o cuál debería ser el espíritu de una reforma así. Sí. Bueno, como digo, hay una variedad de elementos que están en juego. Una cosa que llama la atención, digamos, y que hay que destacar, es que a diferencia de lo que ocurre en otras áreas, en materia de pensiones, mirado en perspectiva de varias décadas hacia atrás, estamos dedicando menos recursos a las pensiones. Tanto las cotizaciones como los aportes que hace el Estado, el fisco, a pensiones hoy día es menor como porcentaje del PIB, digamos, no en términos absolutos, sino que relativo al tamaño de nuestra economía, estamos aportando menos que antes. En eso es muy difícil, bajo esas circunstancias es muy difícil mejorar las pensiones. O sea, tenemos que hacer esfuerzos en los distintos ámbitos. Usted nos ha ido a todo esto es un bonus track. Usted nos ha ido de la ADC, cómo se han ido otros en tiempos bien duros para su partido. Quiero saber cómo ve usted a la ADC hoy día y con quién, usted no lo va a decir, yo lo sé, pero ¿con quién le gustaría verla aliada o con quién no le gustaría verla aliada? Mire, yo veo que la democracia cristiana está haciendo un esfuerzo dentro de este ambiente de fragmentación, de polarización, por contribuir, por buscar aquellos ámbitos en los cuales construir un acuerdo con el gobierno que tiene iniciativa, porque ellos están en el gobierno, en los ámbitos en que considera que logrando un acuerdo podemos terminar una situación mejor de la que estaríamos sin acuerdo o manteniendo el statu quo. Así la veo, haciendo ese esfuerzo, que es muy difícil, pero en eso está. Y eso creo que es positivo para el país. ¿Y la ve de nuevo aliada, por ejemplo, con el Partido Comunista o incluso con el Frente Amplio, o no le gustaría tanto eso? Mire, yo he sido parte de una experiencia de la cual creo que el país tuvo un progreso importante en materia social, en materia de crecimiento, que fue la concertación, donde había un proyecto común que se impulsó durante 20 años. Y yo veo a la democracia cristiana aliándose con otros para un proyecto, no ese mismo porque naturalmente la realidad es distinta. Pero ese mismo arco ideológico. Ese mismo, yo diría, principios, esa misma voluntad de hacer un país entendiendo que las cosas se van haciendo a poco, que se van haciendo entre todos, lo más posible. Es que a mí me importan más las orientaciones, la forma en que uno se juega entendiendo esto que digo, ¿no? Los países se construyen no cambiando todo, no oponiéndonos, sino que buscando, aunque cueste, y yo tuve la experiencia, ¿no es cierto?, buscando aunque cueste avanzar un poco, lo que se puede hoy día, y seguiremos así. Y creo que eso es mucho mejor que pretender lo que uno quiere a toda costa. Así no avanzan los países. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno. No sé si era nada personal o no, también que terminamos siempre. Bueno, pero en fin, ya. Muchas gracias igual por habernos acompañado. Lo dejamos invitado para el tema de las pensiones.